Hay momentos en la historia que no comienzan con disparos ni con discursos solemnes, nacen de un sonido mucho más pequeño, el sonido de unos pies jóvenes bajando a la calle. El sonido del descontento que se acumula en silencio, el sonido de una generación que ya no quiere quedarse esperando fuera de la puerta del poder. Y cuando esos sonidos se mezclan, crean una frecuencia extraña, como el cambio del viento antes de que llegue la tormenta. Una frecuencia que quienes son sensibles a su tiempo pueden percibir de inmediato. Una revolución nunca llega con ruido, llega con un cambio en el aire. En los últimos años el mundo ha presenciado movimientos extraños, protestas que parecían apenas un hilo de humo se expandieron hasta unirse y formar un incendio, y de ese incendio surgió una verdad fría. Una protesta puede ser sofocada, pero una revolución no. Cuando una revolución ya ha encendido el corazón de millones de personas, ninguna fuerza puede detenerla. Se expande más rápido que cualquier alambrada, es más fuerte que cualquier declaración de control. Y es más persistente que cualquier intento de contenerla. Lo más inquietante es que no tiene centro, no tiene un líder fijo, no tiene un rostro al que eliminar, solo tiene un motor, el deseo de cambio de una generación que fue ignorada por demasiado tiempo. Desde ese punto de quiebre, África empezó a temblar. En la región del Sahel, llena de polvo rojo, un movimiento silencioso comenzó a tomar forma. Países que parecían acostumbrados al viejo orden empezaron a tambalearse. Modelos políticos envejecidos comenzaron a resquebrajarse. Y en medio de esas grietas, un nombre surgió como una luz inesperada: Burkina Faso. Un país que antes era visto como el más pobre de la región se convirtió en el origen de una nueva ola. Una nación pequeña que se atrevió a desafiar un sistema que la había condicionado por décadas. Un país que no esperó un milagro, sino que decidió convertirse en su propio milagro. El aire allí ya no es el mismo. Se escucha en los pasos de los jóvenes que llevan azadones, armas o martillos para reconstruir el futuro. Se ve en sus ojos, en esa luz que había desaparecido en generaciones anteriores. Pero lo más importante no es lo que hacen. Lo esencial es que creen de verdad que tienen un lugar en la historia de su país, y esa creencia es precisamente lo que millones de jóvenes en el mundo sienten que les falta. Cuando los primeros videos que mostraban los cambios en Burkina Faso comenzaron a difundirse, muchos pensaron que era solo una moda pasajera, pero quienes conocen la historia saben otra cosa. La historia no cambia con eventos ruidosos, cambia con movimientos silenciosos que se forman bajo la superficie. Y Burkina Faso está convirtiéndose en el epicentro de algo que crece cada hora, algo que un profeta mencionó hace mucho, que una revolución comenzaría como una protesta pequeña, que viajaría de un país a otro, que ninguna fuerza podría detenerla cuando millones de jóvenes descubrieran su valor y su poder. Las señales ahora son claras. Se ven en el cielo del Sahel al atardecer, donde el polvo rojo se levanta mezclado con los gritos de la gente. Se ven en las decisiones audaces de una generación de líderes jóvenes, hombres que apenas pasan los 30 y que se atrevieron a enfrentar un orden antiguo. Se ven en la manera en que África empieza a hablar del futuro con una voz distinta, sin miedo, sin mendigar, sin esperar salvadores. Si escuchas con cuidado, oirás ese movimiento extendiéndose más allá de Burkina Faso. Su aliento ya toca Mali, Níger, Togo, Benín y aún más lejos, las calles llenas de lagos. Los caminos agrietados de Bamako, los mercados ruidosos de Accra. En cada lugar se repiten las mismas preguntas. ¿Por qué estamos fuera del juego de nuestro propio destino? ¿Por qué los jóvenes no tienen un asiento en la sala donde se decide el futuro del país? ¿Por qué debemos esperar otra generación más? La respuesta está apareciendo. Y no llega en discursos largos, llega en señales pequeñas. Una bandera vieja reemplazada por un nuevo color. Un soldado joven convertido en líder. Un país que decide no inclinarse ante la presión extranjera. Una generación que entiende que su destino no puede ser escrito por otros. Estas son las primeras señales de la tormenta. Y la tormenta viene, no para destruir, sino para limpiar lo que ha estado podrido demasiado tiempo. Antes de seguir, quiero que te preguntes algo. ¿Lo que sucede en Burkina Faso es solo su historia o es una advertencia para todo el mundo? Si estás listo, vamos a profundizar en la profecía que anunció todo esto y en las razones por las que está cumpliéndose ante nuestros ojos. Sigue atento y no olvides dejar tu comentario y suscribirte para acompañar este viaje. Hay profecías que parecen solo ecos del pasado,
Pero llega un día en que el mundo entero queda en silencio al descubrir que cada palabra de aquella profecía se ha convertido en realidad. Hace muchos años, un profeta vio una imagen extraña. Él decía que no estaba escribiendo un artículo ni emitiendo un comunicado. Solo estaba describiendo lo que había visto en una visión. Una ola de levantamientos comenzaría como una protesta pequeña, pero crecería hasta superar todas las fronteras, con una fuerza tan grande que ningún gobierno sería capaz de controlarla. Porque una protesta puede ser sofocada, pero una revolución es algo que nadie puede detener. Y esa profecía hoy está siendo presenciada con los ojos abiertos justo en la tierra polvorienta del Sahel. Según la profecía, aquella revolución no iniciaría con disparos. Comenzaría con la sensación de que la era antigua ya había llegado a su fin. Una sensación que hoy cubre a muchos países africanos, donde la juventud constituye la mayoría de la población, pero está excluida de todos los espacios de poder. Son jóvenes con educación, con ambiciones, con acceso al mundo moderno, pero se les exige permanecer fuera del margen, esperar su turno dentro de un sistema que nunca tuvo la intención real de darles un lugar. Cuando una generación descubre que la puerta está cerrada con llave justo delante de ellos, buscará la forma de derribarla. Y eso es exactamente lo que la profecía advirtió. El profeta dijo que el problema no era solo el desempleo o la pobreza. El problema era el valor. Un sistema político donde los asientos del poder están reservados para quienes ya han envejecido, para quienes no desean ceder su lugar para convertirse en guías. Cuando la clase dirigente se aferra a su silla, los jóvenes pierden entrada, pierden la fe, pierden las razones para esperar, y cuando la esperanza es arrebatada, los jóvenes intentan recuperarla por un camino más directo y más fuerte. Ese es el verdadero inicio de una revolución. Si miramos el mapa de África hoy, vemos que la profecía se despliega en el mismo orden descrito. Burkina Faso se convirtió en el primer país que reescribió las reglas. Un líder joven surgió como un desafío a todo un sistema jerárquico que había dominado durante décadas. Él no solo cambió políticas, cambió algo más profundo: la confianza de la juventud en sus propias capacidades. Cuando millones de jóvenes ven a un hombre de 30 y tantos años dirigir un país entero, comprenden que la puerta del poder no es un muro permanente, y justo en ese instante la profecía comenzó a germinar. El Sahel ya no es una región lejana, es el epicentro de un terremoto de conciencia. Mali se movió, Níger cambió, Burkina Faso despertó. Y esa ola no se ha detenido en los países que se separaron del viejo sistema. Está avanzando hacia Ghana, Camerún, Benín, Senegal, lugares donde los jóvenes han guardado silencio por demasiado tiempo. La profecía lo dijo con claridad: cuando una revolución escapa de su frontera inicial, seguirá el lenguaje del descontento. Y el descontento de la juventud es igual en todas partes, ya sea en Lagos, Accra o Bamako. Cuando dejan de creer en las promesas antiguas, crearán una nueva. El profeta también dijo que existía solo una manera de evitar un caos incontrolable: llevar a los jóvenes al centro del poder. No para ponerlos detrás sosteniendo banderas, sino para que entren a las salas de decisión, a los puestos de liderazgo, a los espacios donde se cambia un país. Ministros jóvenes, presidentes jóvenes de comités, administradores jóvenes. Una generación caminando junto a la generación mayor. No para destruir, sino para renovar. No para enfrentar, sino para heredar. Esa era la única forma de evitar que una protesta se transformara en revolución. Pero el mundo no escuchó. Y ahora paga el precio de esa demora. En todo el continente, el aire ha cambiado. Una calma tensa como una cuerda estirada anuncia que algo mucho más grande está por llegar. Una revolución no es un estallido pasajero de ira. Una revolución es la declaración de que una nueva era ya comenzó. El Sahel la encendió. Burkina Faso encendió la primera llama. Y ahora solo queda una pregunta: ¿qué país será el próximo en unirse a la ola que fue anunciada hace tantos años? El camino aún es largo, y la profecía apenas empieza a cumplirse. Si quieres entender por qué está ocurriendo y qué vendrá después, quédate conmigo. Para entender por qué un continente entero está temblando, por qué países que parecían inmóviles han comenzado a despertar, debemos adentrarnos en las capas más profundas del problema. No en las protestas visibles, no en los gritos que llenan las calles, sino en las grietas silenciosas dentro de la estructura social que han crecido durante décadas.
Estas grietas no nacieron solamente de la pobreza, no nacieron de la guerra ni de los desastres naturales. Se originan en algo que cualquier nación puede enfrentar: la parálisis de su sistema de liderazgo y la exclusión de una generación joven que crece más rápido que los límites del pasado. Hay una verdad que muchos gobiernos no quieren aceptar. Aunque hablan del futuro, no entregan ese futuro a quienes realmente vivirán en él. Los jóvenes son el futuro, pero en muchos países no tienen acceso a ningún puesto que pueda moldear ese futuro. Los asientos del poder siguen en manos de quienes los han ocupado durante décadas. Envejecen junto al sistema que construyeron y ese sistema envejece con ellos. Mientras tanto, en el horizonte surge una nueva generación, más numerosa, más educada, más conectada con el mundo, pero obligada a esperar. Esperar frente a una puerta que nunca se abrirá para ellos. Y cuando una puerta permanece cerrada demasiado tiempo, lo inevitable ocurre: la confianza desaparece. Y cuando los jóvenes pierden la confianza, ya no tienen nada que perder. Ese es el punto donde comienza el caos. Los profetas y los analistas han advertido esto desde hace años. Un país puede ser pobre y aún así estable. Puede carecer de recursos y aún así mantenerse firme. Pero ningún país puede estar en paz si su juventud no ve un futuro por delante. Los jóvenes no son como los mayores. Los mayores temen el cambio. Los jóvenes temen quedarse quietos. No aceptan una sociedad donde un título no conduce a un empleo, donde el esfuerzo no abre oportunidades, donde el talento no lleva a un puesto. Cuando el éxito está reservado para quienes heredan el poder, mientras los jóvenes son obligados a aceptar la marginalidad, la tensión comienza a acumularse, y se acumula hasta romper todos los límites. En muchos países de África los números lo revelan todo. El desempleo juvenil supera la mitad de la población. Miles de jóvenes con títulos universitarios sobreviven gracias a trabajos temporales. Personas con estudios avanzados, incluso doctorados, deben aceptar trabajos sin relación alguna con su formación solo para subsistir. Esto no es solo un problema económico, es el colapso de un sistema de valores. Cuando el esfuerzo no es recompensado, cuando el talento no es reconocido, la sociedad pierde el único fundamento moral capaz de retener a su juventud: la confianza en la justicia. Pero el problema no está solo en las cifras, está en la estructura del poder. En muchos países, los asientos más altos se han convertido en lugares de los que nadie quiere moverse. Cuando alguien alcanza la cima, la trata como su propiedad. Y cuando esas sillas nunca se liberan, una generación entera queda atrapada en la invisibilidad. Existen, pero no cuentan. Viven, pero no están autorizados a decidir nada sobre su propia vida. Por eso, cuando un líder joven como Ibrahim Traoré apareció, millones de jóvenes en todo el continente despertaron de golpe. No porque quisieran violencia, no porque odiaran a la generación mayor, sino porque vieron que lo que soñaban no era una fantasía. Un joven sí puede liderar. Un joven sí puede levantarse en el momento más crítico. Un joven sí puede reescribir la historia. Y cuando esa creencia nace, se expande más rápido que cualquier movimiento político. Esa es la causa profunda por la que el Sahel se está convirtiendo en el centro de una ola de despertar. No porque los jóvenes quieran destruir, sino porque ya no quieren vivir en una sociedad que no tiene espacio para ellos. No luchan contra su país. Luchan contra el silencio que les ha sido impuesto por décadas. La verdad es que el mundo puede cambiar desde los campos de batalla, desde los parlamentos, desde la diplomacia, pero el cambio más poderoso siempre nace de una emoción que ya no puede ser reprimida. Y en África hoy, esa emoción crece como una ola enorme. Una ola que cada país está comenzando a sentir. Cuando una generación no tiene un lugar en el que pararse, lo creará por sí misma. Y ese es el inicio de la revolución que la profecía ya había anunciado. Cuando la profecía advirtió que el mundo debía llevar a los jóvenes al centro del poder si no quería que las protestas se transformaran en revolución, muchos la consideraron solo una advertencia con tintes religiosos. Pero entonces Burkina Faso apareció como la prueba viviente de que esa solución no solo era correcta, sino que era el único camino para que el continente saliera del viejo ciclo. Un líder joven surgió en medio del caos y lo primero que hizo no fue lanzar consignas grandiosas. Hizo algo mucho más simple, algo que había sido ignorado durante décadas. Devolvió el poder a quienes deseaban construir el futuro, los jóvenes. Ibrahim Traoré no solo habló sobre la juventud, construyó un modelo entero basado en ella. Lo que hace que este modelo sea diferente no es que sea nuevo,
es que nunca había sido aplicado de manera seria en ningún país africano. Traoré rompió la vieja estructura de poder incorporando personas menores de 40 años, incluso menores de 35, en puestos que antes solo se entregaban a quienes habían pasado décadas escalando en la administración pública. Y no lo hizo para impresionar. Lo hizo porque entendía que la juventud no es solo una fuerza, es un detonante, o se convierte en motor de desarrollo o se convierte en el inicio de una revolución. Para un país solo existen esas dos opciones. Si observamos la estructura del Estado después del cambio de poder, vemos claramente el espíritu de la solución que la profecía había mencionado. Ministros jóvenes, comandantes jóvenes, altos funcionarios por debajo de los 40, pero lo más importante no está en los títulos, está en el propósito. Estos jóvenes no fueron colocados para embellecer la imagen del gobierno. Fueron colocados para aprender, para actuar, para prepararse, para tomar el mando del país en un futuro cercano. Se está formando una segunda generación de líderes que avanza junto a la actual, evitando que surjan vacíos de poder que podrían desestabilizar al Estado. Ningún país puede sostenerse si los puestos clave están en manos de un solo grupo de edad. Una nación es como un árbol. Si todas las ramas son viejas, el árbol muere. Traoré lo entendió. No ve a los jóvenes como una fuerza secundaria, sino como el segundo pilar del país. Lo que Burkina Faso está haciendo equivale a construir dos niveles de poder. Uno que actúa ahora, otro que se prepara para heredar. Y cuando estos dos niveles operan al mismo tiempo, el país no solo se vuelve más fuerte, sino más resistente. Lo que da fuerza al modelo de Traoré es su practicidad. No requiere grandes recursos financieros. No exige reformas constitucionales complejas. No depende de ayuda extranjera. Solo exige una cosa: la voluntad de ceder espacio. Eso es algo que muchos líderes envejecidos no pueden o no quieren hacer, pero cuando se hace, la energía del país cambia de inmediato. En Burkina Faso se puede sentir ese cambio. Los ministros jóvenes no solo hablan con convicción, van al terreno. Se ponen del lado de los agricultores, toman herramientas en sus manos, documentos, mapas, actúan como si el país realmente les perteneciera y en realidad así es, el país les pertenece a la generación que nació para construirlo. En el ámbito militar el empoderamiento es aún más intenso, nuevos comandantes, más jóvenes, más ágiles, más conectados con la tecnología y con el pensamiento estratégico moderno han surgido. Cuando Traoré dijo que quería rejuvenecer al ejército, muchos pensaron que era solo un lema. Pero pronto comenzaron a circular imágenes de oficiales jóvenes liderando operaciones, dirigiendo frentes, elaborando estrategias contra el terrorismo. Un ejército joven, dirigido por un comandante en jefe joven, se volvió coherente en espíritu y objetivo. Esto generó una alianza inédita entre el gobierno y las Fuerzas Armadas. Lo más importante es que este modelo crea un sentimiento de pertenencia en la juventud. Al ver a personas como ellos dentro del poder, dejan de ver al país como algo distante. Lo ven como un proyecto común del cual forman parte. Es en ese instante cuando la semilla de la estabilidad se siembra. Cuando los jóvenes creen que tienen un lugar, lo protegen, no lo destruyen. La solución que la profecía pidió al mundo que adoptara ha sido implementada por Burkina Faso de forma completa. Y su resultado no es solo un país en proceso de renacimiento, es un modelo que todo el continente está observando. Un modelo simple, claro, económico, pero con la capacidad de transformar el destino de una nación. Y tal vez por eso Burkina Faso está emergiendo como el punto luminoso de una nueva era. Si deseas seguir profundizando en cómo este modelo se está expandiendo por el Sahel y por qué está generando temor en todo el viejo sistema, deja tu comentario y suscríbete para acompañar la siguiente parte de este camino. En este momento lo que desconcierta al mundo no es que Burkina Faso haya cambiado. Lo que hace que las potencias se mantengan alerta, lo que hace que los gobiernos se sobresalten, es la velocidad con la que ese cambio se está propagando. Una llama puede encenderse por casualidad, pero cuando esa llama cruza fronteras y atraviesa regiones que parecían no tener relación entre sí, ya no puede llamarse casualidad. Es la señal de una nueva era. Una revolución que no avanza con tanques ni se alimenta de grandes consignas, sino que se expande como el viento. Nadie la ve llegar, pero cuando sopla sobre una tierra, todo cambia de inmediato.
Para entender por qué esta ola continúa extendiéndose, debemos observar algo más invisible que la política. Una revolución no se propaga porque la rabia sea contagiosa. Se propaga porque toca un dolor común a muchos pueblos. Un dolor que parece distinto en cada país, pero que tiene la misma raíz. En el Sahel, millones de jóvenes se sienten excluidos del destino de su nación. En África Occidental, lo mismo. En África Oriental, el sentimiento crece en silencio. En África Central se ha convertido en una pregunta suspendida durante generaciones. Cuando el dolor es el mismo, el despertar también lo es. Y esa es la razón por la que una revolución no necesita líder. La guía el contexto. En Burkina Faso, cuando un joven de poco más de 30 años tomó el mando, millones en todo el continente descubrieron que lo que siempre creyeron imposible, en realidad, era posible. Un solo símbolo bastó para romper el orden antiguo. Durante décadas, África fue obligada a creer que el poder pertenecía solo a quienes habían envejecido, que el liderazgo era un privilegio reservado a quienes acumulaban años y años de experiencia. Pero de pronto, un país pequeño demostró lo contrario. No es la experiencia la que determina la sobrevivencia de una nación, es la actitud. Un líder que se atreve a decir la verdad, que se atreve a rechazar la obediencia, que actúa más rápido que todos los obstáculos, tiene más fuerza que un sistema envejecido, que solo repite modelos caducos. Esto creó un efecto dominó. Cuando un país se levanta, los demás ya no pueden seguir inmóviles. Mali lo entendió, Níger lo entendió. Y ahora países como Togo, Benín, Ghana, Guinea e incluso Nigeria comienzan a sentir presión. No porque Burkina Faso los amenace, sino porque su propia juventud está mirando hacia Burkina Faso y haciéndose la pregunta que más teme cualquier gobierno: ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Esa pregunta no se puede detener. Una vez formulada, se expande más rápido que cualquier noticia. Viaja por redes sociales, por videos cortos, por historias repetidas en mercados, en escuelas, en cuarteles, en las calles. Y cuando los jóvenes comienzan a preguntarse qué los está frenando, todo el fundamento del sistema antiguo empieza a temblar. Ningún gobierno puede dar una respuesta convincente a una generación que está viendo el éxito de su vecino. No pueden decir que los jóvenes no son capaces, porque Traoré y su equipo ya demostraron lo contrario. No pueden decir que el cambio es peligroso, porque Burkina Faso está más estable que antes. No pueden decir que se necesita tiempo, porque el Sahel ya no puede esperar. La verdadera fuerza de una revolución reside en que no necesita organización. Ocurre cuando los jóvenes descubren su valor, y cuando eso sucede en un país, puede extenderse a otro en una sola noche. Nadie puede predecir dónde será el próximo estallido, pero las señales están por todas partes. Las protestas en Senegal, el creciente malestar en Nigeria, el despertar político de los jóvenes en Ghana. Esa es la razón por la que la revolución continúa expandiéndose. No porque alguien la esté manipulando, no porque haya un poder oculto financiándola. Se expande porque es la reacción natural de un mundo donde los jóvenes han esperado demasiado. Cuando la espera supera el límite, la acción toma su lugar. Y esa acción, una vez iniciada, se convierte en una ola que arrastra todo a su paso. Burkina Faso es solo el comienzo. El Sahel es solo el primer eje. Pero esta ola, tal como lo anunció la profecía, seguirá moviéndose. Llegará a los lugares donde la juventud ya no se siente respetada. Llegará a los países donde la estructura del poder se ha endurecido como piedra, y cuando llegue, nadie podrá detenerla. Hay momentos en la historia en los que la humanidad se ve obligada a enfrentar una verdad esencial: que el mundo no puede seguir funcionando con las fórmulas antiguas, que un orden, por fuerte que haya sido, tarde o temprano debe inclinarse ante el poder del cambio. El Sahel de hoy, con Burkina Faso en el centro, es la prueba más clara de ello, no porque allí haya surgido el caos, sino porque allí se está haciendo lo que el mundo entero ha evitado durante demasiado tiempo: aceptar que la era antigua ha terminado. Durante décadas, los países han sido guiados por una mentalidad conservadora.
la idea de que el poder debe permanecer en manos de quienes han vivido lo suficiente, la idea de que un cambio demasiado rápido genera inestabilidad, la idea de que los jóvenes deben quedarse atrás, observar, aprender y esperar un día que nunca se sabe cuándo llegará. Pero cuando millones de jóvenes crecen en un mundo digital donde la información fluye entre sus manos cada segundo, donde son plenamente conscientes de sus capacidades, los argumentos antiguos pierden sentido. No se puede pedir a una generación que lo ve todo a plena luz que vuelva a aceptar la oscuridad. No se les puede exigir que confíen en un sistema que tantas veces los ha decepcionado. Por eso el mundo no puede seguir igual, porque el mundo antiguo se sostenía sobre una sola base, el silencio de los jóvenes, y ese silencio ha terminado. Burkina Faso, con un giro inesperado, ha enviado un mensaje que toda África ya no puede ignorar. No es un mensaje de armas ni de odio, es un mensaje de autodeterminación. Un país pequeño se atrevió a decir que no aceptaría las definiciones impuestas desde afuera, que no viviría esperando migajas de ayuda, que no seguiría siendo un personaje secundario en su propia historia. Y cuando un país se atreve a decir eso, los demás descubren que también pueden hacerlo. El mensaje mayor de esta época no es solo cambiar gobiernos, no es solo cambiar líderes, es cambiar la manera en que funciona el mundo, cambiar la idea de que el poder debe envejecer junto con quien lo ocupa, cambiar la idea de que un pueblo debe depender de la benevolencia de otros, cambiar la idea de que los jóvenes no tienen suficiente experiencia para proteger su propia nación. Cuando Burkina Faso coloca a los jóvenes en posiciones claves, no está solo construyendo un nuevo modelo de gobierno, está enviando un mensaje a toda la humanidad. La capacidad no depende de la edad, depende del carácter. Y esa es la razón por la que el mundo no puede continuar con lo antiguo, porque una vez que los jóvenes ven su propia capacidad reflejada con claridad, jamás aceptarán volver al lugar que antes se les asignaba. El futuro no puede ser escrito por quienes temen cambiar. El futuro debe ser escrito por quienes creen que su país puede ser distinto. Burkina Faso abrió esa puerta y esa puerta ya no podrá cerrarse. Lo más importante de este mensaje es que no nace del rencor. Los jóvenes no se están levantando porque quieran destruirlo todo. Se están levantando porque quieren reconstruir. No quieren derribar su nación. Quieren salvarla. Quieren introducir en ella una energía nueva, una mentalidad ágil, una rapidez que el mundo moderno exige. No se levantan para tomar el poder, sino para devolverle su verdadero significado. El poder debe servir a la nación, no a un pequeño grupo. Al observar el Sahel hoy, no vemos solo una tierra que está cambiando. Vemos un espejo gigantesco que se coloca frente al mundo entero. Un espejo que obliga a cada país a preguntarse: ¿estamos tratando de manera justa a la generación que decidirá nuestro futuro? ¿Les estamos dando lo que necesitan para construir un país? Estamos reteniendo demasiado por miedo a perder, y con ello estamos dañando nuestro propio mañana. El mundo no puede seguir igual, porque el mundo antiguo ya no respira al ritmo de la humanidad actual. Un continente está despertando, una generación está saliendo a la luz, y una nueva era está naciendo del silencio que por fin ha sido roto. Hay momentos en los que la historia no avanza paso a paso, sino que da un salto. Instantes que obligan al mundo entero a detenerse, a respirar hondo y a reconocer que lo que sucede ante sus ojos ya no pertenece solo a un país. Es el despertar de todo un continente. El Sahel hoy es así. Burkina Faso hoy es así. Y África se encuentra sobre una línea muy delgada donde el pasado y el futuro se enfrentan sin concesiones. Un lado intenta retener, el otro exige avanzar. Y la forma en que ese enfrentamiento se desarrolla revela una verdad innegable. África está despertando. Ese despertar no es un grito, es el sonido de millones de corazones latiendo al mismo ritmo, el ritmo de la autodeterminación, el ritmo de la dignidad, el ritmo del deseo profundo de decidir el propio destino. Desde Bamako hasta Ouagadougou, desde Niamey hasta Lomé, desde Accra hasta Lagos, los jóvenes han comenzado a hacer preguntas que ningún poder puede silenciar. ¿Tenemos derecho a soñar más alto? ¿Tenemos derecho a liderar? ¿Tenemos derecho a reescribir nuestra historia? Y cuando una generación empieza a formular estas preguntas, ningún sistema antiguo es lo suficientemente fuerte como para imponerse sobre su voz. Burkina Faso se convirtió en un punto de luz no porque sea perfecto, no porque sea rico, sino porque se atrevió a probar un camino que nadie había probado. Se atrevió a confiar en una generación que muchos aún dudan. Se atrevió a apostar por la fuerza de la juventud.
Y en un mundo que le teme al cambio, ese es el acto más revolucionario posible. Cuando una nación pequeña se levanta, envía, sin quererlo, un mensaje que decenas de países escuchan con claridad. Si ellos pudieron, nosotros también podemos. África está despertando no a través de consignas, sino mediante un movimiento silencioso dentro de cada persona. Un joven ve a otros jóvenes como él convertirse en ministros, comandantes, arquitectos del futuro. Una madre ve que su hijo ya no necesita emigrar para encontrar trabajo, porque ahora puede contribuir en su propia tierra. Un agricultor ve que el Estado ya no está por encima de él, sino a su lado. Y estas cosas, aunque pequeñas, generan la mayor de las transformaciones. Ninguna nación renace sin que el cambio comience en su gente. Pero este despertar trae consigo otra verdad profunda. Cuando surge la luz, la oscuridad responde. Cuando regresa la dignidad, aquellos que han vivido de la dependencia se sienten amenazados. Por eso este camino no será fácil. Llegarán ataques, presiones externas, predicciones negativas. Pero lo esencial es que por primera vez en muchas décadas los africanos ya no permiten que el mundo los defina. Ellos se están definiendo a sí mismos. Un continente que despierta no es un continente que busca caos. Es un continente que finalmente reconoce su propio valor, que comprende que su riqueza no está solo en los recursos bajo el suelo, sino en la inteligencia, la energía y la determinación de su nueva generación, que entiende que si continúa atrapado en los viejos moldes jamás alcanzará el futuro que merece, y que descubre que nadie puede darles la libertad excepto ellos mismos cuando se levantan para tomarla. Estamos siendo testigos de una transformación sin precedentes. Banderas antiguas bajan, alianzas antiguas se revisan, nuevas decisiones se colocan sobre la mesa. Y lo que antes parecía imposible está ocurriendo día tras día. Eso no es caos, eso es renacimiento. Y entonces surge una pregunta que no pertenece solo a Burkina Faso o al Sahel, pertenece al mundo entero. Cuando un continente despierta, ¿tiene el mundo el coraje de despertar con él? ¿O seguirá dormido en la ciega confianza de que todo sigue bajo control? Este viaje no ha terminado, apenas comienza. Y tú estás viviendo en un momento en que la historia se escribe cada día. Si deseas seguir acompañando este despertar y ver los próximos capítulos que están por venir, deja tu comentario y no olvides suscribirte. Porque el camino de un continente que despierta es también, de alguna manera, el camino de cada uno de nosotros. Al llegar a los últimos minutos de este recorrido, quiero que te detengas un instante y mires hacia atrás todo lo que acabas de vivir. No es solo la historia de Burkina Faso, no es solo el camino de un líder joven, no es solo la profecía que resonó hace años y que ahora se cumple paso a paso. Lo más importante de todo es la sensación que llevas dentro en este momento, la sensación de haber presenciado algo más grande que las noticias diarias, más grande que los movimientos políticos, más grande que una historia local. Es la sensación de estar viendo un punto de inflexión histórico. Un punto de inflexión en el que puedes participar, no solo observar. Una revolución no empieza con discursos grandiosos, tampoco con eventos masivos. Una revolución verdadera comienza cuando cambia la conciencia, cuando las personas dejan de aceptar los límites antiguos, cuando empiezan a decir quiero entender, quiero participar, quiero saber qué está ocurriendo realmente y quiero tener voz en ese cambio. Y si has llegado hasta aquí, significa que una parte de ti ya ha empezado a transformarse. Una parte de ti quiere mirar más profundo, quiere conectarse con el movimiento de todo un continente que está despertando. Este es el momento en el que quiero invitarte a dar un paso más. No un paso hacia la calle, no un paso hacia el enfrentamiento, sino un paso hacia el conocimiento. Cuando dejas un comentario, no solo expresas una opinión. Te unes a la conversación de personas que se preocupan por el futuro de África. Cuando te suscribes al canal, no solo recibes notificaciones, te conviertes en parte de una comunidad que quiere ver al mundo avanzar en la dirección correcta, una comunidad que crece cada día, donde cada individuo sabe que el conocimiento también es una forma de poder. La revolución de la juventud no sucede solo en los parlamentos ni en los caminos polvorientos del Sahel. También sucede allí donde se comparte información, donde se despierta la conciencia, donde se abren discusiones sin límites. Al participar, estás ayudando a construir un espacio así,
Un lugar donde jóvenes de distintos países pueden comprenderse mejor, aprender unos de otros y mirar juntos hacia un nuevo futuro. Quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué pasaría si millones de personas en todo el mundo se interesaran por la historia de África? ¿Qué pasaría si millones entendieran que el despertar de un continente no es una amenaza, sino un recordatorio de que la humanidad aún puede renovarse? ¿Qué pasaría si tú fueras una de las primeras personas en difundir esa idea? No con violencia, no con consignas, sino siguiendo, entendiendo y compartiendo. Lo que estamos presenciando no es solo para africanos, es una lección para el mundo. Un país que quiere cambiar debe comenzar dando oportunidades a quienes vivirán el futuro. Una política que desea ser estable debe aprender a escuchar a los jóvenes. Un sistema que aspira a progresar debe aceptar que no puede seguir igual. Sigues este viaje no por curiosidad. Lo sigues porque en cada historia ves reflejado tu propio entorno, tu propia comunidad, tu propio futuro. Por eso quiero que actúes, no en un sentido grandioso, sino desde donde estás ahora mismo. Deja un comentario. Cuéntame qué piensas de lo que está ocurriendo. ¿Qué país podría ser el próximo punto de quiebre? Si la juventud donde vives está recibiendo oportunidades reales, si ves señales de cambio en tu comunidad, escríbelo, porque esas palabras abrirán nuevas conversaciones. Y suscríbete ahora mismo, no por el algoritmo, no por los números, sino porque quieres seguir este camino conmigo, el camino de entender las fuerzas que están transformando a un continente entero, el camino de descubrir lo que viene después, el camino para no perderte ningún instante clave de la era que te ha tocado vivir. Este es el momento en que la historia se reescribe a sí misma, y tú puedes ser parte de ese momento. Participa, acompaña, sé uno de los que presenciaron el despertar de un continente desde sus primeros días. Nos vemos en el próximo video. Este viaje apenas comienza. Suscríbete, deja tu comentario y juntos seguiremos avanzando hacia el próximo capítulo de la historia que está sacudiendo al mundo entero.